la licenciada Gabriela Ortiz, psicóloga cognitiva conductual, especialista en trastornos de la alimentación, a quien le doy la muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Yani, muy bien, ¿vos? Muy bien, la verdad, ansiosa por tratar este tema de hoy, te cuento, porque sabés que cuando anuncié el tema que íbamos a abordar justamente, me sorprendió, te digo la verdad, la cantidad de gente que me comentaba que lo han padecido o lo están padeciendo, ¿eh? Ya les cuento también que el tema que vamos a abordar hoy justamente con la licenciada Gabriela Ortiz es muy, pero muy actual, es un tema que, bueno, que mucha gente lo está padeciendo, lamentablemente, que es ataques de pánico y trastornos de ansiedad. Sí, la realidad es que hoy en día creo que viviendo en esta sociedad, y más aún viviendo en la ciudad, Sí, creo que nadie está exento ya para partir de tener ansiedad. Después, obviamente, los ataques de ansiedad, como decís, y sobre todo después de la pandemia, fue algo que se incrementó mucho. Te diría que más de un 60% se incrementaron las personas que sí. sufren ataques de pánico o un trastorno de ansiedad generalizado. Sí, pensaba, ¿no? Gaby, ¿por qué nos encontramos justamente con tanta gente? Como vos decías, también es consecuencia también un poco de la pandemia, ¿no? Sí. Pero se debe también a la vida ajetreada del mundo moderno de hoy en el cual nos movemos, en el cual vivimos. Es que sin duda, o sea, en sí la ansiedad, a ver, es una emoción Sí, básica, es una emoción que tenemos todos los seres humanos, así que de eso, digamos, nadie puede saltear esa sensación. Lo que pasa es que obviamente, como decís vos, al vivir en una vida también mucho más agitada, comenzamos a darnos sí. cuenta de algunos problemas o algunas situaciones que nos terminan resultando incontrolables. Y ahí es cuando empezamos a tener un desorden emocional o comenzamos a tener una desregulación y a causa de esto se genera lo que es un trastorno de ansiedad. Muy bien, ¿y hay personas que son más propensas a padecerlo que otras? Mira, la realidad es que hay muchos factores que generan la ansiedad. Obviamente que está Sí, el factor fisiológico de personas, por ejemplo, que son más introvertidas, entonces comienzan a ponerse colorados o, por ejemplo, a tener taquicardia cada vez que necesitan hablar con alguien. También la realidad es que algunas claro. personas que sufren depresión, por ejemplo, comienzan a sentir ansiedad social, entonces cada vez que tienen que exponerse o hablar con alguien, lo sienten. Y por supuesto, algunos que tienen síndromes de burnout en su trabajo o que están expuestos a situaciones de estrés durante mucho tiempo, es muy propenso que generen un trastorno de ansiedad. Claro, y los dos como que van muy, muy ligados, ¿no? Uno conduce, Sí. desencadena en el otro, ¿no es cierto? Ujú, Los dos sí, trastornos. exactamente. De hecho, a ver, si nosotros hablamos de los síntomas en general que se tiene una persona con Sí, ansiedad, es la falta de aire, el mareo, el vértigo, la tensión en la cabeza, tener alteraciones del sueño, muchas veces sensaciones de desmayo, temblores. Ahora, estos son síntomas generales que los tienen las personas con sí, ansiedad. Aquellas personas que sufren ataques de pánico lo tienen aún más exacerbados. Por ejemplo, hay síntomas que son sine qua non. La sensación de desmayo o sudoración es algo que escucho siempre en los pacientes que sufren ataques de pánico. Ellos lo definen como me sí. siento en un tubo. Los Ajá, temblores o los calambres también. Y la alteración del sueño suele surgir, ya sea por insomnio o por ganas de dormir más de lo usual. También en lo que es el aspecto alimentario. Después, en las personas que simplemente sufren ansiedad, quizás los síntomas clásicos son la falta de aire, el mareo. Y una característica que es lo que a nosotros nos define la sensación o el ataque de pánico o prepanicoso es el sentir que van a morirse o que tienen una pérdida total exacto, de era lo que te iba a control. comentar. Sí, Exactamente, se sí. sienten que se van a volver locos o que tienen pérdida de control. Ese es la clave que nosotros preguntamos para definir si una persona tiene trastorno de ansiedad generalizado, tiene un Sí. prepanicoso, que no es lo mismo que un ataque de pánico, o un ataque de pánico per se. Entonces, en base a eso, nosotros empezamos a definir. Pero por supuesto que la persona que tiene un ataque de pánico tiene síntomas Sí, previos, no es de un día para el otro. muy bien. También pasa muchas veces que he escuchado de que hay gente de que, por ejemplo, no puede salir de su casa, ¿no? Que se acerca a Ujú. la puerta y no la pueden tocar, no pueden abrirla porque es como que sienten que les pasa justamente todos los síntomas que vos describiste y no pueden salir de esa habitación o de su casa. Exacto.
Mira, hay varias opciones en este caso. Puede ser que se está desarrollando un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que justamente es una compulsión por una actividad que se hace un ritual. Por ejemplo, el de no tocar la puerta o revisar una y otra vez que el gas esté cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la ansiedad es demasiado fuerte, muchas veces implementamos comportamientos que es de amortiguación para poder reducir esa ansiedad. Por ejemplo, la gente que se muerde las uñas, que se rasca la cabeza, como te decía, que chequea una y otra vez, por ejemplo, el gas. Entonces, estos comportamientos se generan para evitar esa angustia y termina siendo un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? El otro de los casos es la ansiedad social, que es este miedo que en la pandemia fue furor, que es el miedo al contagio, por ejemplo, o el miedo a enfrentar situaciones donde hay una multitud de gente, o el miedo, por ejemplo, a sentirse inseguro frente, por ejemplo, a una situación laboral. La realidad es que la ansiedad se puede identificar de muchas maneras. Uno es por ejemplo, el TOC, también el síndrome del impostor, que es esta sensación cuando estamos en un trabajo o incluso en una relación donde sentimos que en algún momento va a salir nuestro perfil real, que esto es toda una mentira. El perfeccionamiento, la rumiación, el miedo al fracaso, todos estos son factores que nos dan índice de que la persona tiene una base ansiógena. Muy bien. Me interesa el síndrome del impostor, dijiste, Sí, ¿no? Algo exactamente, sí, sí, exacto. Quiero saber, a ver, ¿de qué se trata? Bien, A ver, el síndrome del sí, impostor es algo que se ve mucho en el ambiente laboral. En realidad sí, tiene que ver con una persona que, por ejemplo, tiene una relación equilibrada o una vida social rica, pero sin embargo siempre tiene esa sí, sensación de que algún día alguien lo va a desenmascarar. Entonces es como que esta persona piensa que el otro se va a dar cuenta de que llegó ahí, por ejemplo, por suerte o porque está acomodado, que se van a dar cuenta de alguna incompetencia o alguna falta que tienen, que ante los ojos del mundo no se sienten lo suficientemente capacitados para. Por eso digo que esto se suele representar mucho en el ambiente laboral, pero también puede pasar ante sí. una relación, por ejemplo, una relación de pareja o en un grupo social, en donde la persona no se siente lo suficientemente apto para estar en ese grupo o en ese trabajo. Entonces, la persona siente una presión tremenda por tratar de mejorar y por tratar de estar a la altura de. Ahí es cuando se crea el Claro, síndrome del impostor. claro, siento una tremenda inseguridad, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces todo el tiempo es el miedo a ser descubierto. Claro, sí, 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 sí. ¿Y cuánto tiempo dura un ataque de pánico? El ataque de pánico puede durar entre 10 minutos y 40, pero tengamos en cuenta que Sí, en realidad en sí el periodo del ataque de pánico más marcado, donde los síntomas están más exacerbados, es un máximo de 10 minutos, no más. Lo que pasa es que, como te comento, el ataque de pánico no va de 0 a 100, sino que la persona empieza a incurrir en ciertos síntomas. Empieza a sentir, por ejemplo, la falta de aire o la taquicardia o empieza a sentir mareo. Entonces el síntoma va cada vez tomando más preponderancia hasta que llega al punto donde vos pensás que nuestro cerebro, nuestra función fisiológica está directamente relacionado. Entonces, cuando la claro, persona comienza a darse cuenta de que le falta el aire, empieza a temblar. sí, Y ahí le manda la señal a nuestro cerebro de que está en una sí, situación de estrés. Y ahí es cuando la persona empieza a sentir que se va a morir o que se va a volver loco. Por eso, la clave de las técnicas para poder mejorar los ataques de pánico es la meditación. Porque nosotros, mediante el mindfulness o la meditación o el vivir consciente, lo que nos ayuda a nosotros sí, es a traernos al aquí y a la hora. Entonces comenzamos a bajar los síntomas fisiológicos, que es, por ejemplo, el estar colorados, el sentir calor en el rostro, los temblores, la falta de aire. Y al bajar estos síntomas, automáticamente le mandamos la señal al cerebro de que estamos más estable y comienzan a bajar los síntomas y empezamos a darnos cuenta de que no estamos locos, que es un ataque de pánico y que esto claro. no nos va a hacer, digamos, perder el control. Entonces, esa es la Muy bien. relación directa. Y hoy me preguntaban justamente que consultara contigo. Cuando vas a tener, me decían, un ataque de pánico, vos lo sentís, te das cuenta, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que no debes hacer? Bueno, lo primero es perder el control, empezar a gritar o salir corriendo. Que a ver, vos Claro, sabés que en realidad nosotros, ante una situación de estrés, de miedo, por ejemplo, tenemos tres respuestas. La de pelear, la de quedarnos frisados o la de realmente huir, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la opción que tendríamos que tomar ahí? La de quedarnos paralizados, calmos, ¿sí? Pelear, volvernos locos, empezar a gritar no nos va a servir de nada. Tampoco huir de esta situación, porque no tenemos manera de huir de nuestro propio cuerpo. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos, tratar de hacer inhalaciones y exhalaciones despacio. Hay lo que se llama la respiración cuadrada, que es muy simple y que justamente es la clave para esos momentos en donde empezamos a sentir ansiedad, ¿sí? Entonces, eso, obviamente, si esto se vuelve recurrente, hacer una terapia, porque la terapia cognitiva nos ayuda a esto. Y otro factor también importante es cuando ya pasa el ataque, ¿no? Cuando podemos estar un poquito más calmos, empezar a darnos cuenta o a repreguntarnos qué es lo que nos genera el detonante. Porque el ataque de pánico no se genera por la nada. Algo pasa que es un detonante de este ataque de pánico. Entonces, eso es algo así para trabajar en la terapia. Claro. Puede ser también, Gaby, pensaba yo, por ahí algún trauma, algún hecho que te haya marcado mucho en la vida de niño. Puede ser que luego, cuando sos adulto, te repercuta de esta manera con los ataques de pánico. Por supuesto, sin dudas, porque vos tenés en cuenta que, como decíamos, la ansiedad tiene una respuesta fisiológica, una respuesta cognitiva y una respuesta emocional. La respuesta emocional es un miedo o un temor de que se desencadene una sintomatología de nuevo. Una sintomatología probablemente de ansiedad, como decíamos, de temor, de falta de control. Entonces, una vez que nosotros tenemos una primer vivencia traumática, que puede haber sido más de chicos o en un tiempo anterior, ese miedo a volverla a vivir es lo que puede generar un ataque de pánico. Entonces, una vez que se activa el miedo y sentimos que se activa este círculo, tenemos miedo que vuelva a comenzar de vuelta. Entonces, bueno, ahí es un modelo de acción de la ansiedad que se describe, digamos, bastante simple, ¿no? Es volver a tener miedo a volver a vivir esa experiencia. Bueno, eso se trabaja en terapia con lo que es la parte conductual, de poder volver a esa vivencia y poder un poco reeditarla, ¿no? Darnos cuenta que no estamos en la misma situación, capaz que vivimos cuando éramos chicos o en una situación quizás cuando éramos, digamos, hace un tiempo atrás. Darnos cuenta que ahora estamos en otro contexto, en otra situación y tenemos otras herramientas también. Muy bien, ¿y qué consecuencias puede llevar todo esto si no lo tratamos a tiempo? Bueno, por supuesto, y el primero te diría que es el excluirnos, ¿no? El empezar a ensimismarnos en nosotros mismos, entonces empezamos a no vincularnos con la gente porque comenzamos a tener síntomas como tartamudear, hablar rápido, como por ejemplo empezar a sentir ese miedo de no voy a ir a un evento, no voy a ir a una fiesta porque si me agarra un ataque de pánico, porque una de las mayores preocupaciones que se tiene... Comienzan las excusas hacia la vida, ¿no? Exactamente, uno de los mayores miedos que se tiene es a exponerse a la sociedad. Algo que la realidad es que mis pacientes comienzan a darse cuenta, o cómo se dan cuenta de que tienen un ataque de pánico, es cuando van a lugares donde hay mucha multitud de gente o lugares cerrados y ahí comienzan a pesquisar que les falta el aire, se dan cuenta que empiezan a sentirse inseguros, que empiezan a sentir miedo, que se sienten inquietos. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a recluirse, empiezan a dejar de ir a esos lugares. Otro de los problemas que trae es la dificultad para concentrarse porque tenemos todo el tiempo el pensamiento rumiante, la sensación de muerte que es inminente y obviamente que eso no es calidad de vida. También la preocupación excesiva. Por lo general los problemas toman una sobredimensión y un dramatismo que es muy difícil de controlar. Y esto nos lleva a lo que podemos decir síntomas más conductuales. El comer en exceso, rechazar la comida, el abuso de alcohol o de drogas para intentar evadirnos, el no poder estar sentados quizás en un lugar por la ansiedad. Bueno, todos esos son síntomas que traen un ataque de pánico o una sensación de ansiedad recurrente. Muy bien. Y mira lo que te pregunto, Gaby, ¿es igual la ansiedad que el estrés? No es lo mismo. En sí, el estrés es una respuesta que tiene un poco de ansiedad o tiene, digamos, un síntoma de disconfort. Pero ¿qué pasa? Dentro del estrés nosotros tenemos estrés y disestrés. El estrés es someterte a una atención en el día a día, por ejemplo, o ante una situación. Vos podés tener un estrés, como llamamos estrés anticipatorio, que puede ser, bueno, cuando tenés un viaje o cuando tenés una presentación en el trabajo, pero ese estrés
si bien cuenta con una cuotita, podemos decir, de ansiedad porque estás ansioso, no te alteran tus actividades diarias y hasta muchas veces puede ser motivante. Te motiva a estudiar o te motiva a trabajar más fuerte o a decir, bueno, espero que salga todo bien para el viaje. Entonces tenés una cuota de estrés. Cuando ya pasa a ser disestrés, que es cuando tu curva ya aumenta lo suficiente como para que tu cuerpo no pueda soportarlo y comienzan a aparecer síntomas, eso ya está más ligado a la ansiedad. Ahí se entiende un Muy poco. bien. Entonces todo Claro, depende sí. el nivel de estrés que tenga la persona. Y aparte la ansiedad tiene síntomas que si bien algunos son parecidos al estrés, la ansiedad es un estado recurrente. Una persona ansiosa es ansiosa siempre. En cambio el estrés son Claro. periodos cortos de tiempo. Yo tengo estrés antes de rendir un examen, antes de una presentación, pero no tengo estrés constantemente. Muy bien, y pensaba ahora, mientras te escuchaba también, que hay gente que vive también con la ansiedad del futuro, ¿no? Y se pierde todo el presente porque está ansiosa por algo que quiere en el futuro y ya vive más allá, ¿no? Y pierde la noción justamente de vivir el hoy, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, la ansiedad en sí es esta cuestión de estar todo el tiempo preocupado por un futuro Sí, y hasta incluso los futuros totalmente. suelen ser bastante aterradores porque una de las cosas que define a la ansiedad, que obviamente es una emoción, es esa tensión, el pensamiento preocupante, los cambios físicos y en realidad son pensamientos intrusivos que surgen de forma recurrente, pero que tiene que ver con Sí, situaciones de preocupación, con situaciones futuras. Difícilmente alguien piense con ansiedad en una situación que le agrada. claro. Sí, 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 sí. Lo más importante a todo esto, ¿hay solución? ¿Se cura, Gaby? Sí, la respuesta es que sí, tanto para los ataques de pánico como para Sí, la ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizada. La primera sugerencia que les voy a dar obviamente es la terapia cognitiva, de cara un poco a los tiempos, porque cuando una persona está viviendo un ataque de pánico o está transitando un trastorno de ansiedad, la verdad es que no hay mucho tiempo para esperar, porque como decíamos, altera todo el ritmo de vida. Entonces, la respuesta tiene que ser lo claro, más rápido posible. Para eso, lo indicado es la terapia cognitiva, donde se trabaja con distintas técnicas para poder primero identificar cuáles son los factores que lo generan, tanto contemporáneos como quizás, como decías vos, factores anteriores, ¿sí? Como una vivencia que haya traumática, que haya vuelto. Por otro lado, poder enseñarle al paciente técnicas, porque hay un montón de técnicas de afrontamiento. Yo te hablé de mindfulness, que es una de las más conocidas, pero hay muchísimas técnicas. Entonces, enseñarle técnicas y adaptar esas técnicas al paciente, porque lo que te sirve a vos no me sirve a mí y obviamente el ritmo de vida claro. de cada uno es independiente. Entonces, adaptar las técnicas. En tercera instancia, la terapia cognitiva exponemos al paciente a estas situaciones para justamente evaluar cómo él toma, digamos, realmente aprende estas técnicas y luego el mismo paciente al exponerse, al darse cuenta que con estas técnicas puede salir a la vida y resolver y exponerse e ir a un lugar lleno de gente y sentirse bien, ya solo el síntoma Sí. comienza a desaparecer. Y también aprende a cuidarse, ¿no? A tener pautas de autocuidado, de qué sensaciones ya sabe que le generan más ansiedad que otras. Entonces comienza a tratar de decir, bueno, yo sé que si, por ejemplo, ir a un lugar con mucha gente, bueno, voy a practicar un par de respiraciones antes, voy a tratar de no abusar, por ejemplo, del alcohol, voy a tratar de relacionarme y poner el foco de atención no tanto en la cantidad de gente, sino en el motivo del evento o en charlar con una persona que Claro. me acompañe. Entonces, la persona comienza a poder sobreadaptarse a estas situaciones. Muy bien. Y Gaby, por ejemplo, ¿no? Padezco uno de los trastornos. Vamos a poner ataques de pánico, ¿no? Sí. Ta, lo supero. ¿Es posible que luego de años o de determinado tiempo vuelva a aparecer nuevamente? Bien, es muy variable en ¿O se función cura de. totalmente? Bien, es una muy buena pregunta. Es muy variable en función de la persona. La realidad es que te diría que el porcentaje de pacientes o el 80% de pacientes tienen una remisión absoluta del ataque de pánico. Pero no te Ajá, voy a decir que esa persona pasa a ser una persona súper calma y de repente es como un Buda, ¿no? La persona va a vivir con un nivel de ansiedad porque tiene que ver con su estructura psíquica. Hay personas que tienen claro, estructuras psíquicas más tendientes a la ansiedad, otras más tendientes a la depresión.
Entonces, lo más probable es que la persona no vuelva a tener ataques de pánico, pero sí va a vivir con un monto de ansiedad que puede ser hasta positivo y que lo va a poder manejar. Ahora, hay personas que son tendientes a tener algún tipo de recaída. Por lo general esas recaídas no se producen de manera espontánea, sino que está ligado a un hecho crítico. Por ejemplo, la muerte de un familiar, una enfermedad realmente determinante, podría ser una pérdida de trabajo, algo realmente, un hito en la vida de esa persona puede desencadenar. Pero esto pasa con todas las enfermedades, porque si nosotros nos contemplamos como cuerpo, mente y alma, la realidad es que las enfermedades también se relacionan con un factor, por ejemplo, emocional, ¿sí? O factores que tienen que ver con nuestro entorno. Entonces, bueno, la respuesta es sí puede pasar, pero todo depende del paciente y saber que una vez que la persona hace un tratamiento cognitivo y obtiene las técnicas, lo más probable es que pueda volver a salir. ¿Sí? Una persona que realmente obtuvo las técnicas, tuvo una remisión absoluta, puede volver a salir porque ya tiene el conocimiento. Claro, muy bien. Antes de terminar con la nota de hoy, Gaby, no me quiero olvidar porque nos enfocamos solamente en la persona que lo padece, ¿no? Pero ¿qué pasa con el familiar, con la persona que está al lado, su pareja o un amigo que conocemos o algo y lo vemos que está mal, que está con un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad o ataques de pánico? ¿Cómo nosotros lo podemos ayudar? Bueno, principalmente es poder acercarnos a la persona para ver realmente qué es lo que pasa. Si es una situación pasajera, que puede ser, bueno, como decíamos, una situación puntual donde la persona, por ejemplo, se peleó con su pareja o tiene enfermo algún familiar, algo que decline eso y es una situación pasajera, o es algo que se extiende más en el tiempo. Si vemos que la persona, por ejemplo, tiene estos síntomas que nombramos antes, ¿no? Temblores, problemas para dormir, por ejemplo, que la persona siente como que le falta el aire constantemente o siente un nudo en el estómago o manifiesta realmente que tiene un ataque de pánico y esto se extiende a más de 3 meses, lo ideal sería poder sugerirle una consulta a un terapeuta. Y por otro lado también tratar de hacer planes o compartir con esta persona ambientes que sean un poco más calmos, ¿sí? O sea, intentar, por ejemplo, si charlamos de un problema o compartimos algún problema porque es un miembro de nuestra familia, tratar de no ser tan dramáticos, poder también ayudarlos a tener una visión alternativa para que este pensamiento catastrófico no se exacerbe aún más. Buscar acompañarlo, como decíamos en la terapia, si la persona llega a necesitar de ayuda de algún psicofármaco, ayudarlo en esto también, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces se necesita la ayuda porque justamente la situación química, ¿sí? Lo precisa. Hay un montón de neurotransmisores que entran en los problemas de ansiedad y en los ataques de pánico, en donde realmente no podemos prescindir de la ayuda del fármaco. Entonces, bueno, en esos casos, acompañar a la persona, ¿sí? A que pueda tomar la medicación, por ejemplo, sin cuestionarlo. Bueno, y después, el último tip que te daría es ayudarlo en lo que es, por ejemplo, actividades de relajación, como yoga, mindfulness, stretching, hacer actividad física, ¿sí? Porque justamente las sustancias que están inmersas y que contribuyen a lo que es la ansiedad es la oxitocina y la vasopresina. Entonces, aparte de los neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina, entonces, como todos estos neurotransmisores están implicados, si nosotros acompañamos a la persona a hacer actividad física, por ejemplo, o hacer una actividad artística, los vamos a ayudar a segregar neurotransmisores como la serotonina, ¿sí? Que es la hormona del bienestar, o la noradrenalina. Entonces, nos va a ayudar también a no solamente acompañarlo, sino a que la persona se sienta mejor. Así que esas serían un poco las sugerencias como acompañantes. Muy bien, muchísimas gracias. Genial. Como te digo siempre muy clara la verdad. Muchas gracias. Así que, muchísimas gracias por este aporte, Gabriela. No, gracias a vos por recibirme. A muchos los está ayudando en estos momentos. Ojalá que sí. Así que bueno, muchas gracias por recibirme y un placer como siempre. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, la verdad.